Hola a todos y muy buenas tardes. El día de hoy David y yo les vamos a hablar acerca de las primeras etapas del desarrollo embrionario, pero no sin antes darles una pequeña introducción precisamente de lo que es el desarrollo embrionario o la embriogénesis. Y bueno, ¿qué pasa? Resulta que el desarrollo embrionario o la embriogénesis es precisamente el proceso por el cual se forma el embrión. ¿Listo? Y reciben este nombre tanto la formación de los embriones vegetales como la formación de los embriones animales. ¿Sí? Y aunque este tipo de proceso es diferente en los distintos grupos de seres vivos, pues se asemeja bastante en los grupos precisamente que tienen relaciones más cercanas. Por esta razón es supremamente importante comprender cómo se da este patrón y cómo es su origen, ya que en la mayoría de los organismos la disposición de las células resultantes de las primeras divisiones es precisamente la responsable de generar las primeras características del plan corporal del embrión. El patrón de decisión del embrión temprano y la disposición de las células que resultan generan la anatomía temprana del embrión. Pero bueno, ya esta fue como la mini introducción. Ahora sí vamos a ver lo que realmente nos interesa. El desarrollo del embrión comienza con la fertilización. Como se pueden dar cuenta en el video, los espermatozoides ingresan al sitio a través de la microcáscara o micrópilo. Una sola espermátida es la que libera su material genético en el sitio que conduce a la fusión del material genético masculino con el femenino y la formación del cigoto. Ahora, con esta fusión de la espermátida y las membranas celulares se pone en marcha una reacción cortical. En ella hay cambios en el corión y las enzimas liberadas de los gránulos corticales en los ovocitos del citoplasma causan la separación de la membrana celular de los ovocitos del corión y el establecimiento del espacio previtelino. El corión se hincha y se levanta. También hay cambios en el citoplasma sin yema del cigoto. La ola de liberación de calcio que acompaña la reacción cortical hace que los microfilamentos de actina aprieten el citoplasma sin yema hacia una extremidad del cigoto. Luego, el sitio sin yema da un flujo agradable a lo que será el polo animal. Lo opuesto al polo animal es el polo vegetal. Ahora, la acumulación de citoplasma sin yema en el polo animal forma el discoblasto y su formación cambia la forma del cigoto de esférica como a forma de pera. Luego, la división celular comienza muy pronto, después de la formación del cigoto. Recuerden que hay una diferencia entre clivaje en embriones de mamíferos y clivaje en embriones de peces. Esta parte es como un pequeño recordatorio del proceso de clivaje en mamíferos. En contraste con los huevos de peces, aves y reptiles, los huevos de mamíferos contienen una cantidad relativamente pequeña de yema y el cigoto participa en el clivaje holoblástico. Todo el embrión se divide para producir dos celdas separadas. Estos dos blastómeros luego se dividen para producir 4 células separadas y así sucesivamente. Todo esto ocurre dentro de la zona pelúcida, por lo que hay una compactación de células antes de que comience el periodo de la blástula. La segmentación del huevo telolecito de pez es meroblástica, porque la división celular se limita solo en el polo animal en el blastodisco. Estos huevos tienen una gran cantidad de yema y las divisiones celulares se van a limitar al blastodisco, en la parte de arriba. Es una segmentación meroblástica. Las primeras divisiones ocurren en el plano vertical del blastodisco, produciendo 2 blastómeros en el polo animal. Hay una separación incompleta de blastómeros de la yema. Las primeras 5 divisiones ocurren en el plano vertical. Si vemos al embrión desde el polo animal, la segunda división ocurre en ángulo recto respecto a la primera, formando 4 blastómeros. La tercera división ocurre a lo largo de 2 planos en ángulo recto de la segunda división,
y paralela a la primera, para crear así 8 divisiones incompletas de blastómeros. La cuarta división del clivaje ocurre en dos planos en ángulo recto respecto a la tercera división y es paralela a la segunda división teniendo 16 células. Por primera vez, algunas células se separan por completo de las otras. Así tenemos 4 blastómeros centrales. Estas 4 células estarán rodeadas por 12 células llamadas blastómeros marginales, que están separados de la yema. La quinta división ocurre en 4 planos en ángulo recto respecto a la cuarta división y es paralela a la primera y tercera división. Aquí tenemos 8 blastómeros centrales. De una vista lateral, las células pueden aparecer en 2 niveles, por la curvatura del blastodisco, pero estas células están todavía en forma 4×8. La sexta división es la primera que ocurre en el plano horizontal. Es la primera vez que algunas células están completamente cubiertas por otras. Estas células profundas surgen de una de las 2 células hijas de los blastómeros centrales de la etapa anterior. Las otras células hijas permanecen superficiales en la parte superior. En beta splendens el clivaje ocurre de la siguiente manera. La figura muestra el estado de cigoto. En A tenemos un cigoto. B representa el estadio de una célula 10 minutos post fecundación, en donde observamos el polo animal y el vegetal. C y D representan a un cigoto a 12 minutos post fecundación. Hay un aumento del espacio perivitelino. Aquí tenemos el estadio de clivaje. En A vemos el inicio del plano de división para la formación de blastómeros. B tenemos la formación de 2 células en el plano de división y C y D tenemos la formación de 4 células. Aquí tenemos el estadio de blástula. A nos muestra la elevación del discoblástula y B el inicio del descenso del discoblástula. La segmentación en beta splendens va a ser de tipo meroblástica, solo una parte se va a dividir, que es el polo animal. Es de tipo radial, asincrónica, porque son diferentes momentos en los que las células se van reproduciendo, y desigual, algunas serán más chicas y otras más grandes. Espero que les haya gustado este video y lo hayan disfrutado. Nos vemos en la segunda parte de segmentación de beta splendens.